Recording is on. Buenísimo. Bien, entonces los proyectos enfocan justamente en alguna problemática social y también podemos llamarlo ambiental, cuestiones vinculadas a la cultura, al género, como habíamos hablado antes, ¿no? Pero de alguna manera tenemos entonces identificado algún grupo poblacional que tiene una posibilidad o tiene una demanda para mejorar sus condiciones de vida, como vemos acá en esta definición, ¿no? Y se arma justamente una propuesta, ¿sí? Como cualquier tipo de proyecto, una propuesta donde se integra diversas actividades, ¿sí? En forma, entendemos, racional, ¿sí? En base o con el objetivo de lograr mejorar esa situación justamente problemática o insatisfactoria, ¿sí? Realmente, a ver si agrando la pantalla ahí, perfecto. Entonces, ¿por qué hay un proyecto? Porque hay una situación que la consideramos como insatisfactoria, ¿sí? Que puede tender a mejorarse, hay una carencia, una demanda por parte de un grupo poblacional, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de FOBICE, hay una demanda o una carencia vinculada a la situación habitacional, ¿sí? La gente o no tiene hogar o tiene un hogar en malas condiciones, o muy pequeño, o peligroso, o insustentable. Eso es la situación real. Y nosotros entendemos que hay una situación deseada, donde la gente viva bien, ¿sí? Esté en un hogar que sea cuidado, digno. En el caso de FOBICE, tiene como objetivo que sea sustentable ambientalmente, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Y ahí está justamente el proyecto que media, ¿sí? Es un mediador entre la situación real, que la entendemos como insatisfactoria, ¿sí? Y la situación deseada, que la entendemos como la correcta, ¿no? La esperable, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo humano, justamente, ¿no? Acá siempre cuando hablamos de proyecto social, tenemos que hablar previamente justamente de cuál es el problema, ¿sí? En base al problema, ¿sí? Yo diseño el proyecto. No puedo diseñar, elaborar un proyecto si no comprendo cuál es el problema, ¿no? Justamente ahí tenemos la importancia del diagnóstico, ¿no? Como uno de los primeros requisitos o elementos en base al cual vamos a armar el proyecto, ¿no? Este PowerPoint, ¿sí? O esta filmina, ¿sí? Está elaborada en base a algunos conceptos que hemos visto con Estela Camarota, ¿sí? Inteligente acá, inteligente e interesante, lo quería decir, justo leí la palabra inteligente, es justamente la cuestión de los programas sociales y lo que implica, ¿no? Un camino creativo, inteligente y posible. Estas tres palabras que son interesantes, ¿no? No solamente la parte racional, que yo les mencionaba antes, inteligente, sino también creativo, que necesita justamente de una instancia de imaginación, ¿sí? Y una instancia también de lo que es posible, lo que podemos saber como viable, un análisis de la viabilidad, lo que realmente se puede ejecutar, ¿sí? También una cuestión interesante, ¿no? De tener los pies también en la tierra, ¿no? De qué es lo que puedo realmente hacer, ¿no? En base a los obstáculos que muchas veces se van a dar a lo largo del proyecto, ¿no? Un poco también retomando las características de las ciencias sociales, esto que hemos visto de que está en un permanente aprendizaje, las cuestiones del entorno cambiante, de las situaciones que son complejas, ¿sí? Entonces justamente hay muchos obstáculos que se van generando en el camino y hay que saber sortearlos, ¿no? Bueno, entonces, como les decía antes, lo primero que vamos a entender y a ver en el marco de un proyecto social es el diagnóstico, lo que acá vemos, empezar a comprender el escenario situacional, ¿sí? El diagnóstico tiene un diagnóstico social, ¿sí? Que es lo primero que vemos acá, como el contexto social, político, cultural, ambiental, etcétera, ¿sí? Analizamos justamente las cuestiones estadísticas, la situación, por ejemplo,
de desigualdad, de pobreza, de acuerdo a la temática que estemos hablando, ¿no? No todas son iguales, ¿no? De acuerdo al foco que queremos hacer, vamos a analizar las problemáticas que son eje del proyecto, ¿no? Por ejemplo, FOBICE, imagino que trabajará puntualmente temas vinculados justamente a la vivienda, acceso al agua, la cuestión de la salud, de la sanidad del territorio, así también como el caso de Ingeniería Sin Fronteras, que también podría haber visto la parte estructural, ¿no? De resistencia de los suelos para una construcción, ¿no? La cuestión también legal, los permisos que tienen que ser posibles, esto que hablaban de la presencia del SEAMSE o de distintos actores sociales que están con un interés en el proyecto, que ahora vamos a ver, que es justamente este punto que tenemos acá, de poder identificar a los actores, ¿sí? Que están presentes, ¿sí? Y que tienen algún tipo de influencia o incidencia o capacidad de accionar en el proyecto, ¿no? Te vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, también eventos y circunstancias actuales que están pasando o pasaron recientemente y que pueden llegar a influenciar. Por ejemplo, no sé, si hay marchas, ¿sí? En protesta de la cuarentena, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con apertura de algunos comercios por la cuestión laboral o económica de algunos grupos que no están pudiendo trabajar. Bueno, es un evento que hay que tener en cuenta, ¿no? Después se verá cuánto no influye en el desarrollo del proyecto. Pero bueno. Bien, y después algunas cuestiones que son también propias de cualquier proyecto, ¿no? El detalle de actividades, tareas y responsables, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? También el cuándo se va a hacer con el cronograma, ¿sí? Y fundamentalmente también determinar los responsables, quiénes lo van a hacer, quiénes van a ser los actores que van a llevar adelante estas tareas, ¿no? En base a las tareas que yo tenga que hacer, necesito diferentes capacidades, diferentes perfiles, ¿sí? Y en base a eso se define justamente quiénes van a ser las personas que lo van a implementar, ¿no? Después el cronograma, la definición de alianza, este es un punto central, habíamos hablado dentro de gerencia social, la importancia que tiene el desarrollo de alianzas, de proyectos conjuntos, compartidos, ¿no? Ahí hablaba Ingeniería Sin Fronteras, la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con el Estado, para generar estas alianzas o con grupos comunitarios, con universidades que también financian parte del proyecto, con empresas que también donan material para la construcción, etc. Entonces, esto es lo que habíamos hablado antes de, bueno, cada actor aportando desde lo que puede hacer, ¿no? Lo que sabe hacer, ¿no? Habíamos hablado un poco yo cuando vimos la economía social, el caso de Sonrisas, ¿no? Que trabaja con apoyo escolar, en alianza con las escuelas, ¿sí? Para definir los contenidos y trabajando con las familias también para fortalecer el vínculo laboral de los adultos de esa familia, ¿no? Entonces trabajar con otros actores para justamente desarrollar una propuesta lo más integral posible, ¿no? Siempre teniendo en cuenta este contexto, esta situación, esta realidad de los actores, ¿sí? Quiénes están presentes, qué se puede hacer, ¿sí? Cuáles son las potencialidades de cada uno de los actores, ¿no? Después acá tenemos la cuestión del presupuesto, ¿sí? Cuánta plata se necesita para desarrollarlo, ¿sí? O más que nada, cuántos recursos, ¿no? No solamente en dinero propiamente dicho, sino también en recursos materiales, intelectuales, ¿no? Todo tipo de recursos. ¿Qué se necesita para implementarlo, ¿no? Después se verá como otra etapa cómo se consigue, ¿no? De qué manera yo puedo conseguir esos recursos. Si con recursos propios, si con financiamiento externo, si con generación de alianza, con posibilidad de recibir donaciones
por ejemplo, de la comunidad, a través de una campaña, por ejemplo, de una colecta, ¿sí? Que como se suele hacer bastante, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Esto que habíamos hablado anteriormente, que después lo desarrollo un poquito más, el análisis de la viabilidad, ¿sí? Entonces, este proyecto que yo pensé, que detallé las actividades, etcétera, 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 ¿se puede llevar adelante? ¿Sí? Tengo los recursos para llevarlos adelante, tengo la gente para hacerlo, está aprobado por las instancias que tienen que ser aprobadas, ¿sí? En estos son 3 tipos de viabilidad, ¿no? Económica, que tiene que ver con el presupuesto, con los recursos, la técnica, que tiene que ver con los responsables, con la capacidad de gestión para desarrollar el proyecto, también con las alianzas, también puede ser, y también la cuestión de la aprobación política, ¿no? Que tiene que ver un poco con, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con que la gente que tiene que aprobar el proyecto, que decir, este proyecto se hace, que tiene que avalarlo, lo apruebe, ¿no? Ya sea la comisión directiva de una ONG, el presidente de la nación, el directorio de una empresa para un proyecto de RSE, el rector de una universidad para un programa, por ejemplo, de voluntariado universitario, etc. ¿no? Que el responsable político legal de implementar, de ejecutar el proyecto, esté a bordo, ¿no? Y lo apruebe, ¿no? Y después tenemos esto de los riesgos y las contingencias, que tiene que ver con situaciones que pueden llegar a suceder, ¿no? Usualmente son situaciones que pueden poner en riesgo o pueden poner en peligro el desarrollo del proyecto, ¿no? No sé, un programa que estamos desarrollando actualmente con un apoyo del gobierno nacional, ¿sí? O sea, ahora recién arrancó el gobierno, ¿no? Pero imagínense que estamos armando un proyecto el año pasado, en mitad del año pasado, y no sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones, ¿no? Elecciones de presidente, ¿no? Entonces, bueno, si cambia la gestión, puede ser un riesgo, ¿sí? Para un proyecto que tenemos actualmente con el gobierno en anterior, en el gobierno de Macri, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Una cuestión que puede suceder, ¿no? Que puede haber un cambio de gestión y, ponga en riesgo, justamente, ponga en peligro la continuidad del proyecto, ¿no? Y las contingencias tienen que ver con eso. Y acá también lo que se plantea justamente es, muy brevemente, es la mitigación de ese riesgo, ¿no? Bueno, si cambia el gobierno, ¿cómo voy a hacer, ¿sí? Y se baja el proyecto, ¿cómo voy a hacer para conseguir los recursos que estaba obteniendo del Estado, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar un proyecto con una fundación internacional para recibir esos fondos, ¿no? O vamos a armar una propuesta para cambiar la forma de financiamiento a débito automático de la comunidad, ¿no? A través de débitos individuales. En vez de un gran financiamiento del Estado, vamos a tener microfinanciamiento, crowdfunding, como se dice, de distintas personas que aportan con débito automático mensual, ¿sí? Por ejemplo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Va bien? Perfecto. O sea, igual los riesgos y Sí, se contingencias no se entiende. pueden prever. ¿Cómo se trabó? ¿Cómo es? De vuelta, por A favor. mí, yo decía que de los riesgos y las contingencias no se pueden prever, o sea, es algo que tenés que tener en cuenta que te puede pasar, pero mucho no se puede prever. Es Sí, lo sí, que sí, contaban sí. los de Ingeniería Sin Fronteras, que se les cayó casi el proyecto y después lo pudieron remontar, pero no lo vieron de antes, Bueno, pueden ser que sean, si uno no lo ve, no lo puede escribir, ¿no? Pero no lo puedo tratar de prever, ver claro. la situación, por ejemplo, no sé, depende Claro, también leer quién lo más sea, posible. claro, no sé, la pandemia. La pandemia no lo previó nadie. No es que uno dice, bueno, en marzo va a haber una cuarentena con estas características. No se sabía eso. Entiendo que no se sabía. Entonces no es que uno lo puede prever. Lo que quita uno un riesgo, hoy en día puede decir, bueno, un riesgo puede ser
un rebrote en cierto lugar, en la ciudad de Buenos Aires, todavía no llegamos al pico al parecer, pero un rebrote eventualmente en cierta región que ya estaba mejor, ¿no? Bueno, eso es un riesgo. Bueno, ¿qué vamos a hacer si sucede esto? Como está pasando ahora mucho en Europa, ¿no? Que muchos lugares que bajaron sensiblemente sus niveles de contagio están nuevamente con un pico mucho más elevado del que tenían anteriormente. Eso es un riesgo, ¿no? O si uno quiere hacer una actividad al aire libre, ¿sí? Que puede llegar que llueva, ¿sí? ¿Qué pasa si llueve? No lo hacemos, se suspende, buscamos un espacio techado. ¿Qué va a pasar si llueve, por ejemplo, ¿no? Eso es un riesgo. Son Perfecto. situaciones que, de alguna manera, vos lo podés, no sé si prever, pero sí concebir Tener en cuenta. como posibles, claro, tener en cuenta. Y lo que sí en este caso, usualmente, son situaciones no controlables, ¿sí? Yo puedo prever, es más, Bill Gates previó que podría llegar a darse una pandemia, ¿sí? Una situación similar a la que estamos viviendo actualmente, hace 5 años lo previó. Nadie lo escuchó, por supuesto, pero él lo previó. No sé si hizo algo al respecto, pero bueno. Yo lo digo. Es algo Perfecto. que podemos prever, ¿no? Bien. Esto es una suerte de esquemita con las etapas que fuimos viendo, ¿sí? La identificación del problema, ¿sí? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la carencia? ¿Cuál es la situación que es mejorable? ¿Sí? Diseñamos el proyecto, ¿sí? Contemplamos los recursos, hacemos la ejecución, ¿sí? Y contemplamos justamente los riesgos que puede llegar a suceder. Y tenemos acá el seguimiento, ¿no? El monitoreo, después vamos a verlo eso, ¿sí? La evaluación del proyecto, que muchas veces los proyectos sociales tienen, eh, por lo menos los que son financiados por el Estado, tienen al menos 2 etapas de evaluación, ¿no? Una etapa a la mitad del proyecto, por ejemplo, una evaluación parcial, y una segunda etapa de evaluación al final, ¿no? Y al final se hace justamente una evaluación para ver cómo se solucionó o no, o cómo se contribuyó a mejorar la situación que uno quería mejorar. Es como una suerte de círculo, esperemos que virtuoso, ¿no? Desarrolla el proyecto y ve cómo está la situación. En la realidad, los proyectos muchas veces, o lo que se recomienda justamente, es que haya un monitoreo permanente de la situación, ¿sí? Justamente por lo cambiante que son las situaciones, ¿no? Imagínense ahora, en el marco de la cuarentena, ¿no? La cuarentena y las medidas para mitigar justamente la situación de la pandemia, es un gran programa social. Un plan más que nada, más que programa. Imagínense si se instala la cuarentena, si se dictaminan las actividades que no pueden funcionar, las recomendaciones, el barbijo, bla, 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 y se deja estar por un año y se evalúa a ver qué pasó. Un desastre hubiera pasado, ¿no? Entendemos, entiendo yo, dentro de lo poco que sé de la cuestión epidemiológica. Entonces hay que hacer un monitoreo permanente. Fíjense que hay reevaluaciones de la cuarentena cada 2 semanas, creo que en Argentina, ¿no? Y se está evaluando día a día los números, las situaciones, los contagios, los muertos, bla, bla, las cámaras de terapia intensiva, bla, bla. Entonces hay un monitoreo permanente de la situación, justamente por lo cambiante, por lo dificultoso que es manejar la situación, ¿no? Pero bueno, estas son un poco las etapas. Y vamos a ver dentro de algunas herramientas que ya las fuimos mencionando, pero con un poquito más de detalle. En el marco del diagnóstico tenemos algunas herramientas, esto del análisis de actores, esto es muy importante, también llamado mapeo de actores, justamente para poder saber cómo nos vamos a
a comportar, ¿sí?, con los distintos actores del territorio, ¿no? Quizás, si Ingeniería Sin Fronteras hubiera sabido de esta posibilidad del cambio de gestión y de que podía haber un contrato por una tierra para que pasara una autopista, no sé si era una autopista, la construcción esa, bueno, capaz hubiera hecho una alianza o podría haber hecho una alianza con este actor para que no o para modificar, ¿sí?, o para relocalizar su proyecto. Pero en este caso, como o no sabía o no pudo hacer, o no tenía información, no pudo desarrollar esa alianza con este actor, ¿no? O que en un momento comentaban cómo no trabajaban o en las mesas de trabajo, de gestión, no estaba el Estado, ¿no? Entonces fueron identificándolo de a poco como un actor necesario para sumarlo, ¿no? Un poco lo que vamos a ver acá son algunas posibilidades, ¿sí?, para analizar los actores, ¿sí?, la capacidad de acción, qué recursos moviliza, ¿sí?, de recursos económicos, materiales, comunicación, recursos políticos, recursos humanos, ¿sí? Por ejemplo, las facultades económicas en su proyecto de voluntariado, ¿sí?, brinda apoyo a ONGs, a emprendedores, ¿sí?, a través de los estudiantes y graduados de la facultad. Esos son recursos que moviliza, en este caso, recursos humanos, ¿no? Aunque no suena bien la palabra recurso humano, ¿no? La comprensión del problema, este es un tema importante también, que tiene que ver con, bueno, cómo entiende la problemática, ¿sí? Volvemos al tema de la pandemia, ¿sí? Esto, bueno, si ¿está bien la cuarentena o está mal la cuarentena? ¿Sí? ¿Cómo se entiende la situación? ¿Sí? ¿Qué yo comprendo conceptualmente, ¿sí?, de una situación específica o problemática, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con cuestiones también culturales, ¿sí? Esta cuestión que hablamos antes, no sé, la igualdad de género, las cuestiones vinculadas al Ni Una Menos, etcétera, como gran programa comunitario, social, movimiento, ¿sí? Hay una conceptualización, ¿sí?, vinculada al feminismo, a la igualdad de género y otras cuestiones, ¿no? Bueno, habrá otras concepciones, ideologías, culturas, capaz vinculadas al machismo, por ejemplo, que tiene otra visión de la realidad, ¿no? Entonces, es distinta la forma en la cual van a abordar el problema cada uno de estos actores, ¿no? Si yo, como actor, pienso que la pandemia es mentira, que no existe la pandemia, bueno, yo me voy a comportar de determinada manera, ¿no? Entonces, si uno quiere trabajar para evitar los contagios o mejorar la situación epidemiológica, bueno, estos factores son actores que hay que tener en cuenta porque seguramente pongan palos en la rueda. Después, ¿qué demandan los actores? Justamente, ¿qué piden, ¿sí?, explícitamente para poder sumarse al proyecto que están pidiendo? Por ejemplo, las cuestiones de los reclamos salariales, ¿sí? Ahora los docentes están con reclamos salariales, también en su momento la gente de enfermería, los policías, ¿sí? Hay un petitorio, ¿no?, vinculado a mejoras en las condiciones laborales, mejoras en los salarios, lo que sea, ¿no? ¿Qué están pidiendo? En base a eso se ve si se puede o no negociar o articular, ¿no? Después, el interés, también qué pretende lograr o qué busca, que puede ser lo mismo que la de la demanda, o puede ser algo distinto, ¿no? Puede suceder que se demande algo y que por atrás se quiera otro objetivo político, por ejemplo, colocar un tema en la agenda, lo que sea, ¿no? Pero bien. Después los grados de influencia, en base a todo este análisis, de, bueno, estos actores, esta ONG, este Estado, esta empresa, estos líderes comunitarios, estos punteros, bla, bla, bla,
tienen una influencia negativa o positiva para mis objetivos, ¿no? Este análisis de actores se hace siempre desde el punto de vista de un actor específico, ¿no? Ingeniería Sin Fronteras, Fovice, una empresa de Sistema B, el Hogar de Cristo, ¿no? Tiene esta organización está planteando un proyecto, está pensando un proyecto, una propuesta, bueno, y analiza el territorio, estos actores, con este tipo de estas dimensiones, ¿no? Y en base a eso se determina estrategias de vinculación, ¿sí? ¿Cómo me voy a vincular con estos actores? ¿Sí? Confrontación, ¿sí? Es una pelea abierta, lucha por el poder, ¿sí? Que lo podemos ver quizás hoy en día esto con los anti-cuarentena, contra los que están a favor de la cuarentena, o en las tomas, ¿no? Que también hay posiciones encontradas, ¿sí? Que muchas veces es difícil llegar a consensos, ¿no? Confrontación, en este caso se resuelve con, ¿cómo se dice? Ay, no sé la palabra. Desalojar, ¿sí? Las tomas, ¿sí? De una forma violenta, ¿no? Es una confrontación abierta, sin generación de consenso. Después la colaboración es cuando se trabaja con el otro, ¿sí? Donde cada uno busca sus propios objetivos, pero se encuentran actividades en común, ¿sí? Más que nada se convive, ¿no? O más que nada coexisten, ¿sí? No se molestan mutuamente, ¿no? Pero cada organización sigue manteniendo sus objetivos como prioritarios, ¿no? Y la cooperación, ¿sí? Es más un trabajo conjunto, ¿sí? Ya con objetivos comunes determinados, ¿no? Una alianza realmente estratégica, ¿sí? Que permite trabajar en conjunto, ¿no? Asimilar agendas, ¿sí? Consensuar justamente metas, ¿sí? Colectivas, ¿sí? Eso es lo deseable, digamos, ¿sí? Para poder realizar un proyecto a largo plazo, ¿no? Lo que yo les mencionaba antes del caso de Sonrisas, ¿no? Un trabajo cooperativo entre las escuelas y la ONG, ¿sí? Las escuelas brindan el contenido, le informa el contenido que tienen que brindar Sonrisas a los chicos que están trabajando o que están en mala situación educativa, ¿sí? Le manda a los chicos o recomienda a los chicos que vayan para Sonrisas trabaja con los chicos, después hace algún tipo de evolución a las escuelas, etc., ¿no? Se trabaja en forma coordinada, ¿sí? Para justamente lograr objetivos que en principio, objetivos generales del proyecto, ¿no? Más allá que Sonrisas y la escuela tengan sus objetivos, sus agendas particulares, ¿no? Pero se dejan de lado, entre comillas, con el fin colectivo, ¿no? Después, esta herramienta que la vemos muy por arriba, que es el árbol de problemas, también es una herramienta de diagnóstico, ¿sí? Que permite justamente identificar cuáles son las causas de un problema que identificamos como central o problema focal, ¿no? Un problema que la comunidad identifica como prioritario, como urgente, como preponderante, ¿sí? Y con fin de armar el diagnóstico se hace justamente un desglose de las causas, ¿sí? Que fomentan ese problema y también las consecuencias, ¿no? Los efectos que generan este problema, ¿no? En base a este desglose, yo voy pudiendo entender, interpretar cuáles son las distintas situaciones que están detrás de ese problema, ¿no? Vamos a ver un caso, ¿sí? Hipotético, de un barrio que está sucio, ¿sí? Y abajo, en la parte de abajo, vemos las causas, ¿no? Que son causas que en distintos niveles, ¿no? Que cada causa
¿sí? Que también puede ser interpretada como un problema en sí, ¿sí? Por eso se llama árbol de problemas, tiene a su vez, ¿sí? Sus propias causas, ¿no? Entonces, a medida que vamos bajando, nos vamos preguntando por qué sucede esto, ¿no? Vamos a ver que hay cuestiones que son causadas por una sola cuestión y cuestiones que son causadas por varias, son multicausales, ¿no? Por ejemplo, el barrio está muy sucio, no está causado por una sola cuestión. Está causado porque el servicio de basurero es irregular, porque la gente tira basura en cualquier parte y porque hay animales sueltos, ¿no? Estos tres factores, al menos, tienen como consecuencia o efecto que el barrio esté sucio, ¿no? Que es lo que al barrio le está preocupando actualmente, la suciedad, ¿no? Y lo mismo si vamos para abajo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa que el barrio esté sucio? ¿Por qué no? ¿Por qué nos preocupa? Y porque tiene consecuencias. Tienen bichos, las personas pueden tener accidentes, hay una imagen negativa del barrio, ¿no? Y eso para arriba, ¿no? Yendo a estas situaciones de que empeora esta cuestión que parece específica, empeora las condiciones de vida de la población, ¿no? Un poco al comprender la situación general, yo puedo empezar a detectar, ¿sí? Posibles espacios de intervención, ¿sí? Bueno, animales sueltos, como el programa de televisión, ¿no? O el servicio municipal. Entonces puedo ir identificando situaciones problemáticas y los actores con los cuales tengo que trabajar. Acá yo puedo identificar el servicio municipal de recolección de basura, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de los vecinos. Bueno, habrá alguna junta de vecinos, hay una mesa barrial, como en el caso de Ingeniería Sin Fronteras, o hay escasa educación. Bueno, entonces puedo trabajar con las escuelas, ¿sí? Entonces me permite esto ir identificando también actores, ¿sí? Entre otras cuestiones. Y esto me permite justamente poder identificar y analizar y después identificar los espacios con los cuales yo voy a intervenir, ¿no? Bueno, yo voy a trabajar, por ejemplo, si yo soy una escuela justamente que brinda apoyo escolar o capacitaciones en escuelas, bueno, voy a trabajar con la cuestión educativa. No me voy a meter en el trabajo con el municipio y el servicio de basurero, porque me excede, no es mi ámbito de especialidad, ¿sí? Entonces yo voy a identificar dentro de todas las problemáticas el espacio, ¿sí? O la circunstancia que me permite a mí intervenir, ¿no? O si no, si yo puedo tener un vínculo con un diario, el diario zonal o cualquier medio de comunicación, bueno, yo puedo trabajar con un programa de concientización a la comunidad. Entonces trabajo con las buenas costumbres, con la limpieza, bla, 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 y trabajo metiéndole con eso, como se está haciendo actualmente también en el marco de la pandemia, trabajar con las costumbres, de la higiene, la seguridad, el distanciamiento, bla, bla. Esto es machacar, 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 desde todos los medios posibles, medios de comunicación, redes sociales, panfletos, bla, 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 ¿sí? Entrevistas de los funcionarios, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cuál sea el problema y a mis habilidades y a mis capacidades, yo elijo qué voy a intervenir y con quiénes, ¿sí? Capaz yo, como ONG, ¿sí? No puedo hacer nada con respecto al servicio de recolección municipal, pero sí genero una alianza con con una junta de vecinos, bla, 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 y hacemos un petitorio. Bueno, ahí capaz sí puedo lograr que se haga algún tipo de modificaciones en el servicio municipal. Bueno. Después el famoso cronograma, ¿sí? O el diagrama de Gantt también, donde se van determinando en base a las actividades que yo tengo que hacer, ¿sí? El momento en el cual se va a desarrollar, ¿no? Un poco bastante común cronograma en la carrera, seguramente lo hayan visto, así que no me voy a detener en esto. Después, esto que hablábamos antes, bueno, cada actividad tiene implicado algún tipo de recursos, ¿no? Recursos humanos, ¿sí? La gente que va a colaborar, recursos materiales, imagínense, Ingeniería Sin Fronteras tiene una gran carga de recursos materiales, ¿no? De la construcción, metales, madera, elementos de seguridad para la construcción, el casco, los guantes, bla, bla, bla.
¿sí? Entonces tiene una gran carga de recursos materiales. De acuerdo a qué proyecto sea, será diverso la importancia, la relevancia de cada uno de estos recursos, ¿no? Conocimientos técnicos, ¿sí? Imagínense trabajar cuestiones vinculadas a la eficiencia energética, como contó Nicolás Maggio, habla de una necesidad de conocimiento de la problemática, vinculado al reciclado, a la renovación del aire, y todas esas cuestiones que él lo sabía porque es su conocimiento, justamente. Entonces se necesita justamente de esos saberes técnicos, ¿no? Y también dinero, también en algunos casos se necesita dinero para pagar esos recursos, ¿no? Lo que podemos traducirlo en un tipo de proyecto de presupuesto, ¿no? Esto también es otro esquema posible, ¿no? De acuerdo a, separado por distintas fuentes de financiamiento, ¿sí? De acuerdo a los recursos que yo necesito. Esto también es un proyecto también de construcción, ¿sí? Elementos físicos y mano de obra, en este caso, ¿no? Que tienen su determinado costo, ¿no? Esto es importante porque puede hacer que haya fuentes de financiamiento o, por ejemplo, mano de obra que se consigue en forma voluntaria, ¿sí? Como contaba Adán y María de Ingeniería Sin Frontera, que buena parte de la mano de obra son voluntarios. Bueno, esto también hay que costearlo, ¿sí? Porque tiene un valor, porque si por algún motivo el voluntariado no puede seguir un proyecto o no alcanza con la mano de obra voluntaria, va a haber que costear este recurso, ¿sí? Pero que en este momento es financiado, en este caso, por voluntariado, ¿no? Lo mismo que con mobiliario, por ejemplo, bueno, el municipio brinda estos elementos para las reuniones, ¿no? Y el espacio físico lo brinda el municipio. Pero pónganle que eso cambia, ¿no? Entonces cambia la gestión, estamos enfrentados a una nueva gestión. Bueno, entonces esto vamos a tener que costearlo nosotros, pues hay que identificar cuánto cuesta. Esta es otra forma de ver lo mismo, ¿no? Esto en el caso anterior que habíamos visto con el árbol de problemas, del que el barrio estaba sucio, tenemos una suerte de ejemplo de proyecto. No se fijen en los costos porque tiene varios años este ejemplo, así que seguramente quedaron en el recuerdo de la inflación. Pero bueno, también con recuerdo de recursos humanos, infraestructura, ¿sí? Gastos de viáticos, etcétera, ¿no? Bueno, todos los gastos que yo necesito para cubrir las actividades que hay que hacer. De acá también hay otra forma de plantearlo entre el aporte solicitado, o sea, esto también tiene que ver, ahora lo vamos a ver, pero con proyectos que necesitan financiamiento. Si yo presento esto al municipio, entonces yo solicito 3.000 pesos, ¿sí? No sé dónde quedó el cursor, acá está. Solicito 3.000 pesos, ¿sí? Y el aporte local, o sea, el aporte que va a generar la comunidad, va a ser esto, ¿no? O el resto, o esta parte, ¿no? Y estos puntos de acá abajo son los que todavía necesito cubrir. Esta es otra forma de expresarlo, ¿no? Bien, estoy yendo rápido, pero quiero que veamos algunos ejemplos. Igual si queda alguna duda, después lo vemos. Ezequiel Anderek también, que es uno de los más importantes metodólogos sociales de la Argentina, plantea un poco lo mismo que estuvimos charlando, los mismos elementos que fuimos viendo en estas preguntas: ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto, sí, se quiere hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quiénes lo van a hacer? ¿Y con qué se va a costear? Que más o menos tiene que ver con estas mismas partes, ¿sí? Que están en esta suerte también de esquemita, de elementos que fueron los que fuimos viendo y que básicamente cambian de algunos nombres, de algunas denominaciones, diagnóstico de contexto, puede ser diagnóstico social,
objetivos específicos, pueden llamarse metas, lo que sea, ¿sí? Evaluación se puede llamar monitoreo, bueno, acá faltaría lo que es los riesgos, etcétera, etcétera. Pero más o menos estos son los elementos que hay que hacer, que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto, por ejemplo, para pedir financiamiento en algún programa del Estado o de empresas, en un programa de RCE o de fundaciones internacionales. Estos más o menos son lo que se pide, ¿no? Algunos piden el árbol de problemas, otros piden lo que se llama la matriz de marco lógico, acá no lo vimos, pero también plantea en una matriz, justamente en un cuadro, de desarrollar los objetivos, las actividades, con las distintas fuentes de evaluación, identificación y de indicadores para asegurarnos que ese proyecto se va a desarrollar y se van a cumplir las etapas del proyecto, ¿no? Es la matriz de marco lógico. Después, si les interesa, lo podemos desarrollar. Como no es mi especialidad, no lo incluí. Además, nunca me lo pidieron en ningún proyecto, así que no sé si realmente se sigue pidiendo. Entiendo que los organismos internacionales, es algo más internacional la matriz de marco lógico. No sé, Banco Mundial, no sé. Alguno de esos, me imagino que alguno de esos son los que piden elaborar esa matriz, ¿no? Que con esto cerramos. Faltaba esto, lo que vimos que ya les había mencionado, que tiene que ver con la análisis de viabilidad, ¿no? La posibilidad real de llevar a la práctica el proyecto, ¿no? Todo esto que vimos antes es un diseño, se hace previamente, ¿no? Se elabora desde una perspectiva racional, coherente, ¿no? Coherente con la situación del diagnóstico social que hicimos y coherente con la realidad de la organización, ¿no? Si nosotros somos una ONG, ¿sí? No vamos a poder solucionar el hambre en el mundo, ¿sí? Es algo que nos excede totalmente, entonces tiene que ser coherente con nuestro alcance, con nuestras capacidades, ¿no? Imagínense, el mismo Estado nacional o los estados no pueden solucionar una situación global como la pandemia. Entonces, imagínense, una ONG tiene que entonces que trabajar con cuestiones específicas. Entonces, por ejemplo, lo que vimos en el caso de Sonrisas, o mismo Ingeniería Sin Fronteras, trabaja dentro de la problemática de la pandemia, bueno, trabaja con la contención de los comedores comunitarios, ¿sí? O, no sé si lo llegaron a cantar en Ingeniería Sin Fronteras, esto de empezar a desarrollar mejoras en respiradores para las terapias intensivas, ¿no? Entonces, esa cuestión específica es lo que puede identificar en el árbol de problemas de la pandemia, ¿sí? Bueno, identifica una causa, ¿sí? ¿Sí? O una problemática que puede afrontar, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, a sus recursos, a su alcance, al lugar donde está, al territorio, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, este análisis de habilidad permite justamente analizar, valga la redundancia, en qué estado está actualmente el proyecto y si se puede desarrollar, ¿no? La cuestión política es si está aprobado por las instancias que tienen que ser aprobados. No sé, si se quiere hacer, Ingeniería Sin Fronteras quiere hacer una construcción de un puente, como mencionó, ¿sí? Creo que era en Quilmes, que había mencionado el ejemplo. Bueno, la municipalidad tiene que estar de acuerdo con ese proyecto. Es más, se generó un problema con este proyecto del puente que conectaba dos municipios, justamente porque eran dos municipios distintos, no entraba dentro de la lógica específica que tenía el municipio para aprobar estos proyectos, y bueno, tenían un problema justamente de viabilidad política, ¿no? Capaz la cuestión organizativa estaba, tenían los recursos, tenían la gente que lo podía desarrollar, ¿sí? Pero capaz faltaba la cuestión política, ¿no? Y la cuestión económica que también había que tener en cuenta, ¿no? Los recursos, en este caso,
financieros para desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, creo que Ingeniería Sin Fronteras, ellos tienen una meta o una suerte de consigna que se empiece un proyecto con un porcentaje específico del presupuesto ya conseguido, ¿no? Del financiamiento conseguido. No me acuerdo cuánto era el porcentaje, pero... Creo que era el 40%. 40%, muchas gracias. Bueno, 40% se puede empezar, ¿sí? Si estamos abajo de ese 40%, no existe para Ingeniería Sin Fronteras posibilidad real de llevar adelante el programa, ¿sí? Entonces, este análisis tiene dos partes. Por ejemplo, este análisis propiamente dicho y la construcción de viabilidad. Por eso es análisis y construcción de habilidad. Y está cuando está la parte que decía Camarote, la parte creativa, ¿no? La parte imaginativa, que es justamente cómo hago yo para lograr, ¿sí? Construir esa viabilidad. ¿Sí? ¿Cómo hago para generar los consensos políticos para llevar adelante? ¿Cómo hago para tener los recursos técnicos, la capacidad de gestión para llevar adelante la propuesta? ¿Cómo hago para llegar a ese 40% para implementar el programa, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la cuestión metodológica, ¿sí? Teóricamente, ¿no? Después en la práctica, muchas veces los proyectos se comienzan y después se van armando, ¿sí? Más cuando son proyectos comunitarios o de base, ¿no? Un comedor comunitario no elabora esto, ¿no? Este programa, este proyecto, ¿no? Este documento, ¿sí? Se pone a trabajar, empieza a hacer comida en la casa y empieza a entregar comida, ¿no? Pero bueno, una vez que va creciendo ese comedor, ¿sí? Empieza a desarrollar ese proyecto, ¿no? Como pudo haber hecho Sonrisas, ¿no? Que empezó trabajando en algunos espacios comunitarios, ¿sí? En plazas, etcétera, con actividades de juegos, y en un momento quisieron fortalecerse, quisieron formalizarse y armaron un proyecto como estos, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a presentarnos en tal programa, ¿sí? Y tuvieron que elaborar esto, desarrollar la misión, objetivos, y así pudieron crecer en base a una perspectiva organizada, ¿sí? Justamente permite fortalecer un espacio social existente o nuevo, ¿no? Eso es lo interesante de este proyecto, y es un requisito, ¿sí? Formal, ¿sí? Necesario para recibir muchas veces financiamiento, ¿sí? El Estado, programas, por ejemplo, programa de proyectos universitarios, ¿sí? De la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Economía quiere recibir un financiamiento para un programa de voluntariado, ¿sí? Bueno, necesita desarrollar un proyecto como esto, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entre otras cuestiones, ¿no? Una empresa o una ONG quiere trabajar con una empresa, venderle un servicio de voluntariado corporativo, bueno, tienes que elaborar este proyecto. ¿Hasta acá alguna duda más o menos quedó claro? Hablé muy rápido, no sé si llegó a entender bien. No, bien, se entendió. Lo que sí, después pueden subir el PowerPoint, pero para poder asentarlo mejor. Dale. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Alguien formó parte de alguna elaboración, de algún proyecto de similar o no? Que quiera contar su experiencia. No, yo por el momento no, me encantaría, pero no. Bueno. Yo sí participé. Sí. Nos propusimos. No, no sé quién estaba hablando. Habla vos, después hablo yo. Bueno, no, quería decir que yo sí participé en un par de proyectos, así como de generar medio de cero, pero en realidad más que proyectos es como eventos particulares. Por ejemplo, como yo trabajo en una consultora justamente que trabaja en conjunto con ONGs, lo que hacemos muchas veces es organizar eventos particulares y bueno, vamos desde ver qué queremos hacer, para dónde lo queremos tirar, qué día elegir, todo,
hasta, bueno, conseguir un lugar, ver si nos lo pueden dar, justamente porque es una ONG, de forma gratuita, ese tipo de cosas. Y nada, más que nada por ese lado, o sea, como por el lado de un evento tal día, no por el lado de crear una ONG, obviamente. Buenísimo, Brisa, excelente. ¿Y lo plasma en algún tipo de documento escrito con algún elemento similar a lo que vimos recién o no? Sí, hacemos elementos similares. El árbol del problema no lo conocía, pero el resto no tal cual, pero sí bastante parecido. Y bueno, desde el diagnóstico también, el diagnóstico es bastante tal cual y todo. Buenísimo. ¿Y le sirve armar ese documento, ese proyecto para después la ejecución o no le sirve? Sí, nos sirve. Nos damos mucha cuenta de eso cuando hacemos por ahí las cosas a las apuradas y después te pones a plasmarlo en algún lado y decís, claro, por eso me pasó que tuve todos estos problemas, porque me salté a hacerme muchas preguntas antes y como no me hice estas preguntas, me surgieron estos problemas. Buenísimo. Bien, genial. Brisa, justamente nos sirve este proyecto, elaborar un proyecto, nos sirve justamente para ordenar las ideas y también potenciar las propuestas, ¿no? De acuerdo a lo que queremos hacer, identificar actores, ¿no? En el proceso de ponerlo en un papel, ¿sí? Se van generando ideas, se va ordenando, ¿sí? Y se puede ir contribuyendo y se puede también ir compartiendo, ¿no? Un documento escrito se puede enviar para que la gente lo vea, lo pueda mejorar, pueda dar ideas, ¿sí? Tal cual. Sí, Además de que, por supuesto, lo que puede ser contarlo y ir ganando adeptos, muchas veces para generar alianzas se necesitan tener algún documento escrito, ¿no? Para ganar adeptos, ¿no? Y colaboradores. Buenísimo, Brisa. ¿Algo más que quieras compartir? No se me ocurre nada más. Buenísimo. Dani, Valentina, ¿qué? Dani, ahí con eso que vos contabas de ganar socios con el proyecto, a mí me pasó, yo arranqué una escuelita de rugby con unos amigos en un barrio cerca de acá. Y tuvimos que generar un proyecto justamente para conseguir que la municipalidad nos preste un espacio. Y eso fue en el 2018, se generó en su momento, es muy artesanal, y viene muy bien todo esto de la clase de Merino Joya, porque con la pandemia tenemos que generar el proyecto de nuevo, presentarlo de nuevo para el año que viene, si todo sale bien, así que buenísimo. Bueno, me alegro. Buenísimo, Fede. Lo que necesites, más allá de la cuestión del documento teórico que te podemos mandar, contás conmigo para darte una mano en el armado. Bárbaro, gracias. Me viene muy bien si suben el power. Dale. Recuérdenmelo si me olvido de hacerlo, por favor. Valentina, ¿querías aportar algo? Sí, en realidad iba a aportar, porque a la vez que estoy cursando esta materia estoy en planeamiento con Estelita, así que todos estos conceptos los rendí el sábado pasado. Wow. Sí, súper fijados estos conceptos. ¿Y Pero, lo expliqué bien o me mandé muchos no, macanas? re bien, Ah. sí. Así que cuando te cansas, si querés ir, no, mentira. Pero, no, en realidad iba a aportar un ejemplo que vi con Estelita, porque, bueno, nada, se complementan muy bien estas dos materias. Y era un caso también de Ingeniería Sin Fronteras de Colonia Dora. Hay un videito en YouTube que nosotros lo vimos en la materia, así que si lo quieren buscar, como que se ve súper claro todo esto que explicaste, o sea, lo identificás al toque. Y en cuanto a las viabilidades, las puedes identificar las tres perfectamente. Nada, el caso se trata en Santiago del Estero, Ingeniería Sin Fronteras, fue como, en realidad encontraron una solución y estaban buscando el problema para el cual aplicar la solución. O sea, fue medio al revés el planteo. Tenían como una especie de purificador de agua, digamos, o sea, eliminaba la contaminación del agua. Entonces buscaron un lugar, bueno, en Colonia Dora, en Santiago del Estero, lo encontraron, pero bueno, cuando llegan ahí se dan cuenta de que el problema no era ese, digamos, el problema focal, sino que era que faltaba un puente que uniera como dos pueblos, dos lugares, y bueno, cuestión que se ponen a construir ese puente, pero claro, no tenían nada porque el plan era otro, o sea, tuvieron que cambiar de rumbo así de una, y
Y bueno, nada, cuestión que tuvieron que construir todo ese tipo de viabilidades. Primero, bueno, la política ni hablar, porque apenas llegan, como que la gente de ahí decía, no, esto ya nos lo vienen prometiendo hace 60 años y nunca lo cumplen. Entonces, bueno, ellos fueron con los materiales y con la gente, digamos, con los ingenieros, pero además necesitaban gente que trabaje. Entonces, primero viabilidad organizativa con la gente de ahí de los pueblos para que ayuden a construir. Después lo político en cuanto a, bueno, ok, yo pongo todo esto, vos me das las máquinas, financiamiento de empresas que aportaron también. Así que, bueno, como que nada, era para recomendar ese videito que no dura mucho, creo que son 20 minutos, y se explica súper bien y se identifica todo esto. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo, Valen, muchas gracias. Daría Y- bueno que responda al mail que vas a mandar vos, Dani, con el PDF, con el videito. Ah, ya Dale. me estás apurando, está bien. Dale, buenísimo. Si no, ahora se los paso por acá también, si quieren. Por Dale. el chat. Buenísimo, muchas Quería, gracias. quería decir algo, Dani. Dale. Bueno, primero que está buenísimo el PDF, a mí también me va a servir un montón. Yo tengo experiencia también en armado de proyectos, no sociales, pero sí en armado de proyectos, y lo que pasa, según la experiencia, muchas veces es que uno actúa y pocas veces lo plasma en el papel. Y lo que me di cuenta es que plasmarlo y tener un documento así de cada proyecto, sea social, o sea un proyecto en emprendimiento, de lo que sea, ayuda a que los esfuerzos que hagamos tengan un sentido más allá del resultado inmediato que una acción nos puede dar. Que lo podamos conectar, para que se entienda metafóricamente, un tronco, que es como el objetivo principal que tal vez nuestro proyecto social tiene. Y, por ejemplo, si nosotros conseguimos algo para nuestro proyecto, que el resultado no sea solamente, no sé, conseguir un fondo de algún socio, sino entender que ese fondo lo vamos a poder utilizar para cumplir con este objetivo, como el árbol de problemas, pero el árbol de, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le podemos llamar? El árbol de acciones. ¿El árbol de objetivos? Claro. De... Como un árbol de objetivos. Bueno, está bien. Sí, el árbol de problemas es más complejo de lo que yo simplemente puse una parte. Tiene también, el árbol de problemas se transforma, digamos, en árbol de objetivos. Digamos, eso que se planteó como problemas se plantean como objetivos. En una situación, se positiviza el árbol y se logra en cada uno de esos problemas lograr objetivos. ¿Sí? Entonces, después lo retomamos, pero si el problema era el servicio de recolección es ineficiente, se transforma en un objetivo que es el servicio de recolección o mejorar el servicio de recolección, ¿sí? Municipal. ¿Sí? Te plantea cosas para mejorar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, No sí. sé si tiene que ver con lo que vos decías de fruta, pero... No, sí. O sea, lo que yo quería decir era como ver el resultado más allá del resultado inmediato de cada acción, que eso es lo que creo que ayuda a un documento como este. Ah, buenísimo, sí. Sí, hay una proyección más a largo plazo que está bueno también considerar. Buenísimo, Nico. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Qué conocen de esto? ¿Qué experiencia han tenido? ¿No? Buenísimo. Vamos a ver ahora entonces, igualmente si cualquier cosa me interrumpen o lo volvemos a ver. Vamos a ver ahora brevemente un par de ejemplos de proyectos que fueron implementados. Estaba armando el PowerPoint para mandar, por eso estoy un poco distraído. Bien. ¿Alguien escribió en el chat? A ver. Ahí. Pensé que era Luciana con recomendaciones para comprar flores. Bueno. Seguimos adelante. Dos proyectos, uno de una fundación
se llama Fundación Compromiso. Yo trabajé ahí hace unos añitos y elaborábamos programas de voluntariado corporativo, ¿sí? Es una ONG que le vendía, ¿sí?, consultoría a empresas para desarrollar proyectos sociales con sus empleados, con sus trabajadores. ¿Dónde está el pendorcho este? Y uno de estos era un proyecto que se le presentó y que se hizo con la empresa de tecnología Samsung. No sé si lo conocen. Samsung. Esta propuesta Samsung. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora Uy, sí. llegué por el final. Mira. Esto es un PPT. Les pido, bueno, estamos siendo grabados, pero les pido que no lo compartan porque es información confidencial de la organización. Así que esta parte